Dar la bienvenida a todos aquellos que nos estén visitando por primera, por segunda ocasión. Esta es la Iglesia Cristiana Familia de Fe. Somos una iglesia que deseamos, a través de la proclamación del Evangelio, hacer discípulos de Jesucristo para que sean luz y sal en sus hogares, sus trabajos, en donde quiera que el Señor les haya puesto, para la gloria de Él. Y cuando tú te unes a Familia de Fe, no solo estás llegando a una nueva familia, no solo estás perteneciendo a una nueva iglesia, sino que te estamos invitando a la misión de Dios de llevar el Evangelio a través de la plantación de iglesias. Así que bienvenidos a todos. El día de hoy voy a estar exponiendo Primera de Corintios capítulo 5, si me acompañan ahí en sus Biblias, los que son miembros de aquí de la iglesia o congregantes regulares saben que hemos estado en una serie de Primera de Corintios y el día de hoy yo voy a predicar todo el capítulo 5, son 13 versículos que yo sé que el Señor usará para hablar a nuestra vida, a nuestro corazón, y que Dios siga transformándonos. Acompáñame ahí, 1 Corintios capítulo 5, dice la palabra del Señor: en efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. Y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido para que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. La jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y en verdad. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente de este mundo, a los codiciosos y estafadores, a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo. Sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. Pues, ¿por qué de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Wow. Permítanme orar, pedirle al Señor. Gracias, Señor, por recordarnos que tú eres fiel y que tu gracia es la que nos sostiene. Yo te ruego, Señor, que ahora que tú vas a hablarnos a través de este pasaje, realmente tengamos la humildad, el corazón y la mente para poder recibir tu palabra y ponerla por obra. Señor, te ruego que me uses a mí a pesar de mí y que mis hermanos, Señor, puedan recibir esta palabra sabiendo que viene de ti, Señor, y que nos hagas una iglesia pura,
santa, así como lo eres tú. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. El 15 de abril del año 2019, un incendio devastador estalló en la Catedral de Notre Dame, que todos sabemos es una de las joyas arquitectónicas de París y de hecho es un patrimonio mundial. La catedral más o menos data del siglo XII y estaba en un proceso de restauración en ese momento, lo que probablemente contribuyó a la magnitud del incendio. Y cuentan los titulares que el fuego comenzó alrededor de las 6:50 de la tarde y el fuego se fue extendiendo por la madera del tejado a tal forma que una hora después, casi tú ves las fotos y se ve la mitad de la catedral destruida. El incendio causó graves daños. Varias cosas colapsaron y cosas significativas de la catedral, y aunque no se sabe a ciencia cierta las causas exactas del incendio, la mayoría de los reporteros y los peritos concluyen en que fue una colilla de cigarro mal apagada. Una pequeña colilla de cigarro mal apagada casi causa el colapso de una de las joyas arquitectónicas patrimonio del mundo. ¿Y saben qué, hermanos? Así como esta obra pudo haber sido destruida por completo debido a una insignificante colilla de cigarro, así el apóstol Pablo advierte que un poco de levadura, un poco de pecado dentro de la congregación, dentro de la iglesia, tiene la capacidad de contaminar a toda la masa, a tal punto que la puede echar a perder. El apóstol Pablo está diciendo que si se permite el pecado en la iglesia, no importa que en una iglesia tan grande solo sea una persona la que está viviendo de esa manera y se tolera, eventualmente toda la iglesia se va a contaminar. Es por eso, hermanos, que a través de este pasaje vemos cómo Dios ha planeado que su iglesia se pueda mantener pura a pesar del pecado que hay aún en nosotros. Así que lo que te quiero predicar a través de este pasaje, y es la idea que yo voy a estar recordándote constantemente, es la siguiente: Dios ha dado a su iglesia la autoridad para juzgar el pecado y así purificarla de toda maldad. Te lo repito, Dios ha dado a su iglesia la autoridad para juzgar el pecado y así purificarla de toda maldad. Y lo que nosotros vemos por parte del apóstol Pablo son las acciones que la iglesia debe ejercer cuando el pecado está siendo visible, grave y ya está en los oídos de la congregación. Así que el apóstol Pablo, de los versos 1 al verso 5, que está el primer punto de mi sermón, les está diciendo lo siguiente: la iglesia de Cristo debe lamentarse por el pecado y debe juzgarlo. ¿Ok? La iglesia de Cristo debe lamentarse por el pecado y debe juzgarlo. Y comienza diciendo el versículo 1: en efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. El apóstol Pablo sabe y se ha enterado me imagino que por los reportes de Cloé, como lo vimos al principio de la carta, que está sucediendo algo terrible dentro de la iglesia. Y es que hay una persona, un miembro de la iglesia que está viviendo en incesto, tiene una relación consensuada y tal vez de tiempo continuo con la mujer de su padre. No sabemos si era su madrastra o no sabemos si era su mamá. El caso es que estaba viviendo en una relación incestuosa. Y el apóstol Pablo le dice: es tan grave que ni siquiera los gentiles consideran que debe esa práctica existir en sus vidas. En la ley de Moisés
El incesto era completamente rechazado por Dios. Pero ¿sabes qué? También en la ley de los romanos también aborrecían el incesto, no permitían dentro de su ley que se llevara a cabo el incesto. Por eso es que el apóstol Pablo dice, ni aun los gentiles lo toleran. Y ¿sabes qué? También los griegos consideraban el incesto como un crimen. Pero ¿qué sucede? La iglesia de Corintios sí lo toleraba. La iglesia de Corintios, hermanos, estaba tan distraída y tan envanecida en los asuntos de que yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Estaba tan inmersa en toda su vida y jactancia doctrinal y espiritual que habían perdido de vista lo más importante, la santidad y la pureza que debe reflejar el cuerpo de Cristo. Se habían desviado en el orgullo, en su orgullo teológico. Se habían desviado en su orgullo como iglesia y habían perdido de vista lo más importante, la santidad para la cual han sido llamados. Y fíjate lo que les dice en el versículo 2: y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido, en lugar de que se lamenten por lo que está viviendo la iglesia, en lugar de que se lamenten por el pecado que hay en medio de ustedes, ustedes se han vuelto arrogantes, ustedes se jactan incluso de eso. Dice el apóstol Pablo, ya debieron haber expulsado a ese hombre. Ya debieron haber tomado cartas en el asunto. Y sabes, la palabra que usa en el griego para entristecer o lamentarse es una palabra, es arrogante, se jactan de ser una iglesia con mente tan abierta. Cada vez que un hermano o una hermana peca, debe ser ocasión para que la familia en Cristo se lamente y procure ayudar a esa persona que está en pecado. Sin embargo, en este punto, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que este hombre ya deberían considerarlo muerto, separado de la comunión con Cristo, porque no está viviendo de acuerdo a los estándares que Dios mismo le ha mandado. Y entonces tal vez los corintios dicen, bueno, ¿y qué hacemos? Y el apóstol Pablo comienza a dar unas directrices para saber qué hacer. ¿Qué significa lamentarse por el pecado? No solo es dolerse de una manera profunda, no es solo dolerse y llorar por el pecado de tu familia en Cristo, sino que hay que tomar acciones y hay que juzgar ese pecado a través de la autoridad que se le ha dado a la iglesia. Y fíjate lo que dice el versículo 3. Pues yo por mi parte, aunque ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia cuando esto está sucediendo en la congregación? La iglesia no puede juzgar los motivos de los demás, pero sí se espera que juzguen el comportamiento y la conducta que es visible para todos aquellos que son parte del cuerpo de Cristo. Y entonces Pablo está diciendo que hagan una reunión oficial donde toda la iglesia, por lo menos nosotros entendemos que los miembros oficiales de la iglesia deben de tratar al ofensor de acuerdo a las instrucciones divinas. Y lo primero que nosotros vemos en ese pasaje y que el apóstol Pablo les dice es que el pecado público debe ser juzgado y condenado también públicamente. Ay, hermano, qué duro. Así como la gravedad
del pecado. Está diciendo el apóstol Pablo, si ese pecado ya es público a la congregación, ese pecado debe ser juzgado también públicamente. Y continúa diciendo que la iglesia tiene que reunirse para excomulgar al ofensor. Fíjate las palabras que usa. En el verso 2 dice que se ha quitado de en medio de ustedes. En el verso 5 que se ha entregado a Satanás. En el verso 7 que sean limpiados. En el verso 13 que lo quiten. Está diciendo que tienen que hacer algo con esa persona, que no puede permanecer en la iglesia así como está viviendo, porque no está dando el testimonio de un verdadero creyente. Pero esa acción que debe de tomar la iglesia para juzgar el pecado de aquellos que estén viviendo de esa manera en la congregación no es una autoridad que proviene de ellos. Y el apóstol Pablo dice, en el nombre del Señor Jesucristo. Este acto, hermanos, es dado y es instituido por el mismo Señor Jesucristo cuando Él dice en Mateo capítulo 16 que le ha dado las llaves del reino a la iglesia, y todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Es una figura de autoridad, Cristo mismo dándole la autoridad a la iglesia para que ejerza la disciplina. Y por eso dice el apóstol Pablo, lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No solo bajo la autoridad de los pastores, no solo bajo la autoridad de la membresía de la iglesia, sino bajo la autoridad de aquel que es el dueño de todas las cosas. La pregunta es, ¿qué quiere decir que un creyente se ha entregado a Satanás? Bueno, lo que no significa es que el apóstol Pablo lo está privando de la salvación. ¿Por qué? Porque nadie puede darle salvación o quitarle la salvación a alguien. Eso solo Dios lo concede. La salvación le pertenece al Señor. Lo que sí está diciendo el apóstol Pablo es que la protección y el cuidado que tiene un cristiano en plena comunión con su iglesia local le sea removido, que no sea ya reconocido como un verdadero creyente y que sea expuesto públicamente para que entonces la iglesia y el mundo pueda ver que él no es un representante de Jesucristo en la tierra. Y el apóstol Pablo lo lleva todavía más allá, dice, y esperemos que su carne sea destruida, que él pueda tocar fondo de tal manera que un día pueda reaccionar, pueda voltear a ver a Dios y entonces su alma se salve. Dios, hermanos, podría permitir que Satanás atacara el cuerpo de este ofensor de manera que si realmente le pertenece a Dios, se arrepienta y vuelva a Él. El comentario de Bacon lo dice de la siguiente manera: la sugestión es que si el hombre es entregado así al mal, agotará sus potencias físicas y arruinará sus oportunidades de felicidad. Hecho esto, como el hijo pródigo, reconocerá su pobreza espiritual y deseará retornar a la comunión de Cristo y de su iglesia. Amén. Que él pueda llegar a tocar fondo para ver si eso le hace reflexionar y entonces diga, estoy perdido, necesito a un Salvador. Y entonces y yo quiero de verdad, de todo corazón, poder animarlos a eso. Que nosotros entendamos la disciplina de la iglesia y la autoridad de la iglesia para juzgar los pecados, no para condenación, sino para salvación de aquellos que han perdido el rumbo. El año pasado
nos llamaron a mi esposa y a mí por primera vez de la escuela, avisándonos que Sophie había hecho algo malo. Cuando nosotros recibimos esa llamada, de repente uno como papá empieza a pensar lo peor, ¿no? Y te duele el corazón, aún ni siquiera sabíamos qué había hecho, pero ya nos dolía el corazón. Íbamos Gaby y yo pensando, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué tan grave ha de haber sucedido para que nos hayan mandado llamar? Los que son papás saben del dolor que uno siente cuando sus hijos se han equivocado o han hecho algo en contra de la ley de Dios o han desobedecido y han ofendido a otros. Recuerdo cuando Judá estaba más pequeño, él tiraba mordidas a quien lo atacara. Y de verdad me entristecía tanto que llegaran papás de otros niños. Ay, su hijo mordió a mí. ¿Por qué? Porque amo a mi hijo. Porque amo a mis hijos y porque considero que estamos tratando de instruirlos por el camino del bien, de la verdad. Y justo, hermanos, ese dolor que se produce al ver a alguien de tu familia, alguien tan cercano, fallando, pecando, yendo en contra del camino del bien, es el mismo dolor que el apóstol Pablo nos está llamando a tener cuando nos enteramos que en medio de nuestra congregación hay pecado. Es el mismo dolor que el apóstol Pablo nos está mandando a tener cuando nos enteramos que hay hermanos que están, bueno, más bien que no están luchando, sino que se han entregado deliberadamente al pecado. Es un sentir, hermanos, es una carga que solo podemos tener si hemos considerado que la persona que está al lado de nosotros es parte de nuestra familia y es nuestro propio cuerpo. Es un lamento de sentir realmente que algo se ha quebrado en tu propio ser, porque pertenece a tu misma iglesia. Hermanos, ante una situación así, ante el pecado flagrante y deliberado de algún hermano en nuestra congregación, debemos dolernos. No debemos de inmediato hacer carrilla, no debemos de inmediato patear el árbol caído. No debemos, hermanos, de ninguna manera hacer eso. Debe doler en nuestro corazón. Como si alguien de nuestra familia muriera. Esa es la figura literaria de esta palabra. Un lamento tan profundo. ¿Por qué? Porque es la vida, es el alma de un creyente en juego cuando no se arrepiente de sus pecados. Así que yo quiero animarlos, iglesia, que Dios nos libre de la indiferencia. Que Dios nos libre de estar tan ocupados en nuestros asuntos, incluso en nuestros asuntos ministeriales, que se nos olvide atender las cosas que realmente importan. Que Dios nos libre, hermanos, de estar tan distraídos que nuestro corazón se endurezca al ver el pecado de nuestros hermanos. Yo estaba pensando en familia de fe y podemos estar asombrados de lo que Dios está haciendo, de ver el crecimiento, de tener un lugar tan bonito, de tener una buena experiencia espiritual, de tener una buena predicación y no estar atendiendo verdaderamente el corazón de cada uno de ustedes. Que Dios nos libre, hermanos. Obvio, este texto no nos está diciendo que nosotros seamos policías de los pecados de los demás. Hermano, esto es una reflexión propia. ¿Cómo está tu corazón y dónde está tu corazón? No empieces a pensar en los pecados de los demás, porque cuando escuchamos esto, somos fáciles y somos prontos para decir, sí, ya sé de quién habla. De ti hablo, cabezón, de mí.
Estoy hablando del pecado de cada uno de nosotros que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y que por estar distraídos en otras cosas no estamos atendiendo realmente nuestra alma. Nuestra actitud ante el pecado debe ser lamento. Pero que no solo se quede ahí, hermanos. El apóstol Pablo dice que debemos dar un paso más. La palabra de Dios nos invita a dar un paso más y es a juzgar el pecado, pero a juzgarlo bíblicamente, a juzgarlo de acuerdo a los estándares de Dios, juzgarlo de acuerdo a la piedad, juzgarlo de acuerdo a la palabra de verdad, llamarle pecado a lo que es pecado y entonces ir en contra de ello para que no contamine a los demás. Así que tenemos que reprenderlo, así que tenemos que exhortar, así que tenemos que animar a que lo abandonen. Incluso si no se arrepiente, tenemos que exponerlo, tenemos que avisar de las consecuencias que van a suceder si no se arrepiente. Y si es necesario, organizar una asamblea para hablar sobre ese pecado y exponerlo a la congregación. Y todo esto, hermano, hacerlo por la autoridad de Cristo y en representación como el cuerpo de Cristo en este mundo. ¿Con qué fin? A fin de que el hermano se arrepienta y sea restaurado. A fin de que el hermano reconozca que ha pecado contra el Dios del universo y ha ofendido a su iglesia local. Y entonces regrese a Cristo y sea salvo. Iglesia, hermanos, Dios nos ha dado la autoridad para juzgar el pecado y de esta manera purificarla de toda maldad. Así que tenemos que ejercer esta autoridad y no debemos permitir que el pecado recorra y se vaya como gangrena dentro del cuerpo de Cristo. Y de hecho eso es lo segundo que el apóstol Pablo les dice del versículo 6 al versículo 13. Y es el segundo punto de mi sermón. La iglesia de Cristo no solo juzga el pecado, sino que también lo quita de en medio de ella. La iglesia de Cristo no solo juzga el pecado, también lo quita, lo remueve, hace algo para que esto no persevere. Fíjate lo que dice el verso 6. La jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebren las fiestas no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y en verdad. Y el apóstol Pablo está usando aquí dos imágenes que hablan acerca de la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, que nosotros podemos encontrar en Éxodo 12, y a lo mejor aquí podemos o necesitamos un poco de contexto. Antes de que se celebrara la Pascua judía, debían limpiar toda la casa con el propósito de quitar toda la levadura que hubiera dentro de ella y entonces de esa manera poder celebrar dignamente la Pascua. Era un ejercicio en serio donde la familia entera se comprometía para limpiar la casa de tal manera que no hubiera levadura por ningún lado. Y entonces, cuando estuvieran seguros de eso, sacrificar al cordero para recordar la salvación que Dios les había dado en Egipto. Y lo que les está diciendo el apóstol Pablo es, si hacían eso, si limpiaban sus casas para barrer la levadura, quitarla de tal manera, por celebrar una fiesta donde había un cordero cada año
¿cómo no lo van a hacer? Ahora que saben que el Cordero inmolado es Jesucristo y Él derramó su sangre para librarlos del pecado, no solo de la esclavitud de Egipto, sino para librarlos para siempre de la esclavitud del pecado. El apóstol Pablo le está diciendo, si para celebrar esa fiesta debían buscar la purificación y la consagración, ¿cuánto más deben buscar esa purificación si el Cordero es Jesucristo? Si Él se sacrificó, si Él los ha hecho libres para siempre. Y nosotros vemos, hermanos, que la levadura en el Nuevo Testamento es usada comúnmente como un cuadro de pecado. Y la levadura, dice el apóstol Pablo, es pequeña pero es poderosa. Esta obra en secreto agranda la masa y se esparce. Y está diciendo que el miembro de la iglesia de Corintio que estaba pecando era esa pequeña porción de levadura, pero estaba contaminando el pan entero. La congregación completa ya se jactaba, ya lo veía indiferente, ya no le importaba verlo ahí entre ellos cantando y alabando al Señor mientras vivía en incesto. Impresionante. Era como un cáncer en el cuerpo que tenía que ser quitado mediante una cirugía radical. La disciplina de la iglesia. Sin embargo, algo les aclara el apóstol Pablo, y es que la iglesia no puede andar juzgando los pecados de las personas que están afuera, porque no hay jurisdicción para eso. La jurisdicción se le ha dado a la iglesia dentro del cuerpo de Cristo. Versículo 9. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales, pero no me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo, sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. ¡Wow! Dios se ocupará de ellos. De los que están afuera, el Señor se encargará. Pero de los que dicen que son creyentes, pero no viven de acuerdo a la palabra de Dios, entonces la iglesia tiene que tomar cartas en el asunto y ejercer, exponer, hablar, animar, exhortar, para que entonces el pecado sea quitado de en medio. Y miren, si nosotros vemos en este texto, el pecado, hermanos, no es algo abstracto así. No, el pecado estaba en una persona. Y estaba siendo practicado por una persona. Y esa persona debía ser removida debido a que no tenía frutos de arrepentimiento. Y le dice el apóstol Pablo, con ellos ni coman. No pueden regresar a una comunión como cuando era parte del cuerpo de Cristo. Porque si no está arrepentido, eventualmente también van a ser contaminados. Porque si no se ha arrepentido, eventualmente su cosmovisión de vida, en donde ofender a Dios y ofender a la iglesia no le importa, eventualmente también va a estar en ustedes. Versículo 12, pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? Dice el apóstol Pablo. ¿No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están fuera. Expulsen al malvado entre ustedes. Termina con una declaración fascinante, pero a la vez aterradora, hermanos. Expúlsenlo. Que no quede rastro del pecador dentro de la congregación. Deben mandar una señal clara, y es que Dios es santo y su pueblo es santo.
Deben mandar una señal clara que si han sido lavados con la sangre de Cristo y si realmente el cordero inmolado y su sangre te ha limpiado, entonces deben huir de ese pecado o expulsarlo si está en medio de ustedes. No hay tolerancia para el pecado, es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Hermano, yo no estoy aquí predicándote como si yo no pecara. Yo soy un pecador. Pero sí estoy predicándote como alguien que muchas veces, en lugar de entristecerse o lamentarse por el pecado de los otros, a veces ha sido indiferente. Y cuando yo veía este texto y la urgencia y el tono de advertencia, esto tenemos que hacer. De esta manera tenemos que vivir y Dios lo va a honrar. Si Dios lo está pidiendo, entonces debemos hacerlo. Y a lo mejor alguien podría preguntar, pero ¿no se supone que la iglesia debe aceptar a todos los pecadores? Hermano, Dios es amor. Dios ama al pecador. Cuestiones que son honestas, pero aquí vemos claramente que era un hombre que era miembro en plena comunión de esta iglesia, que era un hombre que decía ser creyente. Algunos estudiosos incluso concluyen que puede ser un líder o alguien que tenía una figura ahí dentro de la congregación y aún así no hacían nada para detenerlo. Claro, hermanos, que en la iglesia somos un montón de pecadores redimidos por su gracia, pero pecadores que reconocemos nuestro pecado, nos arrepentimos de él y estamos luchando diariamente para no pecar en contra de nuestro Dios. Y este hombre estaba viviendo deliberadamente así. Eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo. Imagínese que alguien de su familia tiene una enfermedad de vida o muerte y que depende de usted remover algún pedazo del cuerpo o quitar. Imagínese que si no le quita esta parte del brazo va a infectar todo el cuerpo y se va a morir. ¿Qué haría usted? Claro que va y busca un hospital y córtesela, pero que pueda salvarse. Eso es exactamente lo que está sucediendo en este pasaje. La disciplina es una muestra de amor de parte de Dios para salvaguardar el alma del cuerpo de Cristo. La disciplina, hermanos, el remover y el expulsar al pecador es un acto de amor sublime de parte de un Dios santo a su pueblo santo. Así que cuando la iglesia está enterada de estas situaciones, debe actuar de inmediato, lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque Dios anhela la purificación de su iglesia. De hecho, hermanos, Dios mismo entregó a su Hijo Jesucristo y dice la palabra que Él está purificándonos constantemente por medio de su palabra para que cuando Él regrese nos encuentre como una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Él es el que más desea que nosotros vivamos en pureza. Por lo tanto, debemos ejercer la autoridad que Dios nos ha dado para juzgar el pecado. Y debemos buscar limpiarnos, quitar la vieja levadura, las cosas que pertenecen a la vieja antigua, a la vida antigua. Quitarnos de nuestra vida todas aquellas mañas, todos aquellos vicios en los que practicábamos cuando estábamos sin Cristo. Debemos despojarnos de toda malicia y de toda maldad y debemos reemplazarlas, como dice el pasaje, con sinceridad y con verdad. Debemos vivir de acuerdo al Evangelio de Jesucristo. Hermanos, la aplicación de este pasaje es muy sencilla. Abandonen sus pecados. Abandonen sus pecados. Hermanos, busquen la pureza en sus vidas. Hermanos, aléjense de toda la maldad. ¿Saben qué hace el pecado en nuestras vidas? No nos permite ver
claramente. Y entonces gente puede venir a decirnos, oye, ¿sabes qué? Necesitas dejar de practicar eso. No, pero es que pero es que te estoy diciendo que lo que estás haciendo está mal, estás yendo en un camino que te va a costar el alma si no pones atención a eso. No, pero es que el pecado no permite ver su propio pecado. Aléjense de toda la maldad. Hermanos, comprométanse con su iglesia local, sean miembros de ella y vivan bajo la supervisión de una comunidad que anhela y desea la salvación y la purificación de tu alma. No puedes vivir de manera santa y piadosa lejos de la comunión de tu iglesia, porque tu iglesia te va a animar. Si tú no quieres, si tú estás necio, si tú estás ahí con tu pecado y quieres seguir viviendo ahí, vas a tener una comunidad que te va a estorbar, que te va a sacar de ahí, que va a tratar de jalarte porque desea la salvación de tu alma. Hermanos, abandonen sus pecados. Escuchen la reprensión de sus pastores. Atiendan el consejo de sus padres. Busquen la ayuda de sus hermanos maduros en Cristo. Sean honestos cuando saben que no pueden vencer por sí solos el pecado en ustedes. Hermanos, no podemos tolerar el pecado en nuestras iglesias. Así que quiero animarte, involúcrate en la vida de los demás hermanos de tu congregación y exhórtalos a abandonar sus pecados. Y si rechaza una vez, rechaza otra vez, entonces hay que removerlo si no hay arrepentimiento. Hermanos, Cristo entregó su vida por nuestros pecados. Escúchame bien, Cristo entregó su vida por nuestros pecados. Él fue crucificado a causa de ellos. Hermano, Jesucristo recibió la ira del Padre que tú y yo merecíamos. Y Él se puso como el cordero para ser sacrificado. ¿Y sabes qué? Limpiarnos de toda maldad. Deja de practicar aquellos pecados por los que Cristo fue crucificado. Deja de estar obstinado en esos pecados por los cuales Cristo entregó su vida para que tú vivieras en pureza. Deja de practicarlos. Busca la piedad. Reconoce que Jesús es el único que puede salvarte. Y dile, Señor, yo quiero vivir en la pureza que tú me has llamado. Y si tú estás aquí y nunca has puesto tu fe en Jesús, una cosa te aseguro, estás muerto en tus delitos y pecados. Pero ¿sabes qué? Romanos capítulo 5 dice que en esto mostró Dios su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no murió cuando nosotros éramos santos, Él murió y entregó su vida aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que, amigo, te invito, entrégate a Él, renuncia a tu maldad, arrepiéntete de todas las maneras en que has ofendido a Dios y ven ahora a Él con fe y arrepentimiento. Y si tú eres un creyente, si tú dices que eres un creyente y que ya has confiado en Cristo, pero estás practicando un pecado deliberadamente o estás en un camino que te va a llevar a la perdición, arrepiéntete antes de que el juicio del Señor te alcance. Porque entonces, cuando eres expulsado de la comunión de la iglesia local, ya la jurisdicción y el juicio no es de parte de la iglesia.
En ese momento el único juicio que te va a alcanzar es el Dios Todopoderoso. Y hermano, no lo quieres. En ese momento te conviertes en los de afuera. Y el único juicio que te va a alcanzar es el de Dios. Que el Señor nos libre. Iglesia, Dios le ha dado y nos ha dado a nosotros la autoridad para juzgar el pecado en la congregación y de esta manera purificarla de toda maldad. Y tengo un escrito largo, sinceramente quería resumirlo lo mejor posible, pero considero que es de mucho beneficio para nuestra alma y voy a concluir con esto. En una página que se llama Volvamos al Evangelio, un hermano escribió su testimonio de cómo lo disciplinaron en la iglesia. Y entonces él habla de cómo entendió esta disciplina y luego da un par de consejos a los pastores de la iglesia o los líderes de la iglesia y a los miembros de la iglesia. Pon atención. Dice John Jones: hace muchos años fui removido de la membresía de mi iglesia y estoy agradecido con Dios por eso. Esto fue el inicio de testimonio de disciplina y restauración en mi vida. Es muy probable que no esperas escuchar este comentario, pero si la iglesia no hubiera honrado la palabra de Dios, temo en pensar qué sería de mi vida y lo más importante, qué sería de mi alma. El haber sido removido de la membresía de la iglesia de manera directa permitió el trabajo restaurador de Dios en mi vida. Así que ahora animo a la implementación de la disciplina de la iglesia. Y dice un consejo para los pastores: líderes, honren la palabra de Dios, saquen al hermano inmoral. Ustedes deben rendir cuentas y no querrán ser el pastor que permite lobos entre ustedes y su rebaño. Enseñen a su congregación a considerar la palabra de Dios como santa, sin importar cuán incómoda o poco popular sea la disciplina eclesiástica. Muéstrenles que para poder tener la unidad del evangelio también es necesario despedir a esos que están caminando en maneras que deshonran a Cristo. Y luego da otro consejo para los miembros de la iglesia: miembros, honren la palabra de Dios. Expulsen al hermano inmoral de entre ustedes, pero no se laven las manos con ellos. Recuerdo el momento, no mucho después de mi expulsión de la iglesia, me encontré con una amiga, Rebeca, en medio de una reunión de estudiantes. Habíamos sido amigos en la iglesia por años, participamos juntos en el grupo de jóvenes, retiros, ministerios universitarios, es decir, éramos muy amigos y amigos de años. Pero esta vez las cosas fueron distintas. En lugar de nuestra conversación normal, ella me preguntó acerca de mi alma. De alguna manera, ella, llena de gracia, cuestionó lo que yo creía del evangelio y de Cristo y sobre el arrepentimiento de mi pecado. Fue extraño, pero fue amoroso y bíblico. Me sentí amado por ella, incluso hasta reconocer que la naturaleza de nuestra amistad fundamentalmente era distinta, porque yo ya no vivía en arrepentimiento. Wow. Hermanos, porque Dios ha dado a su iglesia la autoridad para juzgar el pecado, debemos usarla para que su iglesia sea purificada de toda maldad. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Porque seguramente no es un tema popular, ni es un tema fácil de predicar y mucho menos de escuchar y recibir. Pero Señor, confiamos en ella. Confiamos que tu palabra es verdad y es poder, y por eso queremos vivir y actuar de acuerdo a ella. No importando lo que el hombre diga, ni importando lo que es popular para las personas, sino importando tus demandas, tus preceptos y lo que a ti te da gloria.
Señor, mi anhelo es que seamos una iglesia pura. Una iglesia que está constantemente purificándose. Una iglesia que toma en serio la santidad a la cual ha sido llamada y responda a ella en arrepentimiento todos los días. Señor, si hay en medio nuestro algún hermano que ha estado pecando deliberadamente, Señor, hoy por medio de tu Espíritu Santo, dale la valentía para confesarlo, Señor. Saca a la luz, Señor, la levadura que está haciéndole daño al cuerpo de Cristo. Saca a la luz, Señor, y úsanos como iglesia para juzgar piadosamente, y que de esta manera aquellos hermanos que han estado pecando deliberadamente, a través de esta predicación sean llamados al arrepentimiento a fin de que su alma se salve. Todos estamos luchando contra el pecado, así que rogamos de tu gracia y rogamos de la amorosa confrontación de tu iglesia para que podamos ser rescatados de nuestros pecados. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.